100.5, y el fin de semana el sistema electoral, conformado por RENIE, Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, comunicaron la imposibilidad material para llevar a cabo las elecciones primarias, un tema que ha estado pendiente en los últimos meses. Y para abordar este tema hemos invitado al informativo al doctor José Tello, experto en temas electorales, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Renzo y Fernando, y por su intermedio a toda la audiencia de Radio Nacional. Buenos días. ¿Tiene sustento la posición de los organismos electorales, la comunicación que ha dado el sistema electoral? ¿Existe esta imposibilidad por vacíos legales, por plazos o capacidad logística? Sí, es un tema real, o sea, hay que entender de que por lo menos el tema de los vacíos legales, por lo menos el tema de los problemas logísticos está ya más que claro que pueden suscitarse, ¿no? Esta es una elección que tiene una inversión de 300 millones de soles, es una elección nacional con voto obligatorio, ¿no? Las primarias abiertas simultáneas obligatorias, pero hay que tener en cuenta algo más. Estas elecciones en sí tienen vacíos legales, pero un poco como que llama la atención en el caso de Comunicó el Jurado dos cosas. Primero, que anteriormente se habían pronunciado a favor. Luego, que hacen mención al tema de los plazos. Y los plazos sí hay que ser bastante claros en que desde el año 2017 tienen una cierta estandarización en cuanto a todos los procesos electorales. Y acá hay que ser claros. Con la ley 30.673 se estandarizaron los plazos y se sabía perfectamente que una convocatoria de elecciones es 270 días antes de la elección, y el plazo límite, por ejemplo, es un hito electoral para la inscripción de candidaturas hecha hasta 110 días antes de la elección. Si consideramos el cronograma para octubre del 2022, o sea, para el 3 de octubre del 2022, la convocatoria debería realizarse el día 5 de enero, pero el cierre de inscripciones de candidatos debería darse más o menos entre el 15 y el 20 de junio, 110 días antes de la elección. En consecuencia, podríamos hablar que las elecciones primarias deberían llevarse a cabo en este periodo. Por dicho ese paso, la norma que fue modificada en el año 2019 y que introdujo la figura de las primarias es una norma que establece que el Jurado Nacional de Elecciones es quien regulará esto o lo calendarizará esto de las elecciones primarias. Ahora, los vacíos, si hay vacíos. Por ejemplo, la figura del vicegobernador que en el INE. No se sabe si es con primaria o con interna. El tema de las candidaturas individuales también. ¿Por qué? Porque esta elección tiene una característica especial. A ver, ¿qué ocurre? Nosotros estamos dejando de lado a elegir en estos procesos primarios a los integrantes o los candidatos que irían al Consejo Regional y al Consejo Municipal, Provincial o Distrital. Eso, por ejemplo, nos deja en una situación de candidaturas individuales, o sea, cabeza de lista. Repito, en el caso de la fórmula regional con el vacío del vicegobernador, pero se escogería al candidato a gobernador por elección primaria, candidato a alcalde provincial y candidato a alcalde distrital. Sin embargo, nosotros tenemos que medir acá algo. Si nosotros dejamos de lado a los candidatos a regidores y a consejeros regionales, estamos dejando de lado al militante de base, que es el que aspira a llegar a estos cargos. Ese es el militante que te hace trabajo en época electoral y no electoral. Doctor Tello, por ejemplo, sí. Sí, en cuanto un poco a la repercusión que podría traer este pronunciamiento, y digamos, ¿esta decisión podría perjudicar al fortalecimiento de los partidos? Algunos analistas señalaban que esto favorecería, por ejemplo, a aquellos partidos que son considerados como vientres de alquiler o que no tienen una estructura clara, ¿no?, de organización. ¿Va en esa línea también su opinión? No, por una cuestión concreta, lo que justo iba a mencionar hace un instante, y es el hecho de que si tú quieres fortalecer a los partidos, deberías modificar la actual norma de manera permanente, incorporando en el proceso de elecciones primarias a los consejos regionales y municipales, porque, nuevamente, quien aspira a llegar a este cargo es el militante de base, ese que te arma la chocolatada, por ejemplo, ahora en el mes de diciembre, para Navidad, ese que trabaja en periodo electoral y no electoral, y que sin embargo hoy día, si uno lee el artículo 27 de la Ley de Organizaciones Políticas, está totalmente desprotegido. ¿Por qué? Porque esta disposición establece 3 mecanismos eleccionarios internos. 1, elecciones abiertas, militantes no militantes. 2, solo militantes, un militante, un voto. Y 3, delegados, pero que antes
se elegían bajo la figura de un militante un voto y que ahora los puede coger cualquier órgano que determine el partido de acuerdo a su estatuto. Entonces, imagínate que el Comité Ejecutivo Nacional nombra a los delegados. Estos delegados, designados por la élite, van a designar a su vez a todos los candidatos a consejeros, digamos, municipales, o sea, a ediles, regidores. Y a los regidores, o los candidatos a regidores, no necesariamente van a ser finalmente aquellos que hacen un trabajo orgánico en época electoral y no electoral. Van a ser probablemente personas que aportan a la campaña y que están comprando su cupo como regidores, candidatos a regidores. Entonces, ahí tenemos un problema de no fortalecimiento de los partidos políticos de la base. ¿Por qué? Porque no existe una visión de campo de este punto en la reforma política. O sea, no se está recogiendo trabajo de campo. Esto es muy académico. O sea, pensar que con las cabezas que estamos institucionalizando, yo me hago una pregunta. Si ahorita, que es lo más probable, los partidos y movimientos presentan candidaturas únicas, ¿qué sentido tienen las primarias si no van a ser competitivas? Ahora. Entonces, para mí no deberían ir, o sea, las primarias por lo menos ahora, y lo que sí, si me permites, por favor, rápidamente, debería ir el tema de las elecciones internas, supervisadas por la OMP, Jurado y RENIEC, donde intervengan los organismos electorales, pero a su vez que se elimine el mecanismo de delegados, porque todavía lo quieren mantener la Comisión de Constitución. Tiene que eliminarse el mecanismo de delegados. El sistema electoral también está advirtiendo que no comparte algunas modificaciones que se han propuesto. ¿Cuáles son estos cambios que el Congreso quiere introducir y se han incluido en el dictamen? Entiendo, porque no ha sido muy explícito el Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido secundado por la OMP y por el RENIEC en su pronunciamiento, porque esa es la verdad. O sea, sale un acuerdo y después sale un comunicado, pero ya secundado por los organismos electorales. El acuerdo lo saca solamente el jurado. Entiendo por el comunicado, que es el que recoge que ellos no comparten en la postura del Congreso, el tema de los plazos probablemente, ¿no? Recordemos que en la propuesta de modificación con normas especiales para la elección del próximo año se establece, por ejemplo, que se extiende el plazo para la renuncia de afiliados a un partido político hasta el 31 de diciembre de este año, que se extienda la posibilidad de que puedan inscribir en otros partidos políticos hasta el 5 de enero, que se prevea que puedan participar en estas elecciones organizaciones políticas, y este es un error terrible, organizaciones políticas con inscripción vigente al día del cierre de las inscripciones de candidatos. O sea, si lo vemos en línea de tiempo, hasta más o menos entre el 15 y el 20 de junio. O sea, si tú logras inscribir tu partido o movimiento hasta el 15 o 20 de junio, participas. Pero acá hay un detalle: inscripción significa estar al 100% inscrito y obviamente ya sin ningún pendiente. Por ejemplo, el partido de Fernando Olivera, Frente Esperanza, llegó hasta la etapa de publicaciones, pero no alcanzó el tiempo. Se le cerró el plazo el 22 de diciembre con la inscripción de candidatos a las elecciones generales del año pasado, de este año. Entonces, acá hay que tener en cuenta de que ¿qué se lo generó? Tuvo un problema porque el señor Olivera, con toda razón, había tenido elecciones internas y finalmente no participó con sus candidatos. Entonces, ese tipo de situaciones se podrían repetir, y lo peor de todo es que las internas cuestan, me permitas rápidamente, las internas nos cuestan a todos los peruanos, porque igualitito tenemos al personal de la OMP, Jurado y RENIEC ahí interviniendo, y serían por gusto si es que las organizaciones políticas no logran inscribirse hasta esta fecha límite. Doctor Tello, otro de los puntos que se viene discutiendo en el Congreso es restringir la participación de movimientos regionales. ¿Usted cree que esto atentaría contra el derecho de participación política? Totalmente. Eso es inconstitucional. O sea, es una postura totalmente errada. Permitir que participen en elecciones municipales, más no regionales, es una cosa terrible. O sea, no se puede dar eso. Y lo peor de todo es que estamos, en una tonada que creo que no hace nada de bien. Hay que fortalecer a la política local, o sea, la política regional tiene que ser fortalecida. Está bien, los partidos son los que legislan, los partidos están en el Congreso y no les conviene tener esta competencia electoral. Pero hay que ser claros, los partidos llegan a todos los distritos que hay en el Perú. Son 1.654 distritos. Tenemos 196 provincias y tenemos 25 regiones. O sea, es una locura pensar pues que los partidos van a tener presencia en todas partes. El partido que tuvo mejor nivel de organización, y lo digo con cifras, en el año 2018 fue el Partido Alianza por el Progreso, 1.532 jurisdicciones. Pero acabo de mencionar ahorita una sumatoria entre distritos, provincias y regiones que nos lleva casi a 1.900 jurisdicciones. Los demás partidos no tienen ese nivel de competencia. Y ahora
en la reforma, o sea, no en la reforma, sino en estas normas especiales, porque son normas especiales de carácter transitorio, temporal, no están cambiando, o sea, de manera definitiva las normas electorales, pero, por ejemplo, se está previendo la suspensión o mejor dicho, que se deje sin efecto los supuestos de suspensión y de cancelación de inscripción de partidos en el punto, por ejemplo, si hablamos de cancelación, en el punto que está relacionado con la participación política, presentar, por ejemplo, candidaturas. Hay una exigencia legal hoy en día para los partidos en o sea, lo que viene a ser la mitad en las 3/5 partes de las regiones, o sea, 15 regiones, en la mitad de las provincias, es decir, 98 de 196 provincias, y además en 1/3 del total de distritos. Doctor Algo de Tello, 552 distritos. comprendemos que hay modificaciones que sí son necesarias y sobre todo respecto a los plazos de afiliaciones, pero ¿qué nos garantiza en adelante que no vuelva a no vuelva a suceder una suspensión como esta o el aplazamiento de estas elecciones? ¿Cuánto tiempo han tenido para hacerlo? ¿3 años? No, lo que pasa es que la norma está vigente desde el año 2019, pero lo que de alguna otra manera complica la norma o su aplicación, si hablamos de caso de la primaria, es básicamente la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia complicó todo el escenario electoral 2020-2021. Y este año 2021 no hablamos de una pandemia propiamente, pero sí una pospandemia. Los partidos están afectados, igual los movimientos. O sea, si los partidos tienen problemas, siendo 11 partidos con inscripción vigente, los 161 movimientos, por ejemplo, ahorita que ha habido el proceso de adecuación de estatutos y reglamentos electorales, simplemente han estado a la mínima expresión, o sea, no están adecuados por lo menos 2/3 de los movimientos regionales. Entonces, eso es complicado, ¿no? El post-pandemia. Ahora, en medio de este debate en el Congreso, doctor Tello, también el parlamentario José Balcázar de Perú Libre planteó que se anulen, por ejemplo, las multas electorales. ¿Qué le parece este planteamiento? Bueno, sería prácticamente como colocar por la puerta falsa, discúlpame la expresión, lo digo de la manera más, digamos, más llana posible, colocar por la puerta falsa, pues, el voto facultativo, porque la gente sin multa simplemente no va a ir a votar. O sea, no hay condicionamiento para que vaya a votar. Es así de simple. Entonces, creo que ese tipo de propuestas, por ejemplo, lo mismo planteó César Combina, de Alianza para el Progreso, es parlamentario, claro. Eso lo mismo planteó la vez pasada, pero eso, repito nuevamente, es un voto facultativo encubierto. O sea, están llevándolo por ese lado y me parece que no, todavía no. O sea, lo que pasa, y de esto sí tengo una postura muy marcada, yo considero que el voto facultativo tiene que ser parte de un proceso integral de no menos de 10 años, en el cual, o sea, se fortalezca también el tema de la educación electoral. O sea, se tiene que educar desde los colegios a la gente para que no me conciencia la importancia del voto, sino por niveles de ausentismo podríamos tener 2 efectos. Primero, falta de legitimidad en las elecciones, y segundo, que quien nos coloque las autoridades sean los partidos o movimientos más organizados. Claro que sí. Quizás los que estén en el poder. Ahí hay que tener cuidado. Claro que sí, sobre todo porque nuestra democracia también se sustenta en la fortaleza de los partidos políticos, entre otros acciones o agentes de la ciudadanía. Muchas gracias al doctor José Tello, experto en temas electorales, por acompañarnos muy temprano en la jornada de hoy, lunes 25 de octubre. Muchas gracias. Gracias, Noel. Buen día. Muy bien. 6 de la mañana con 27 minutos.